Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Palabra de Dios y vamos con el tema número 8, que se llama Creadora y Poderosa. Recuerden que estamos viendo las características, las virtudes que tiene la Palabra de Dios para que podamos conocerla más. Bueno, vamos a leer ahí en sus Biblias el Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Decíamos, hermanas, que el tema de hoy se llama Creadora y Poderosa, refiriéndonos a la palabra de Dios, que es así. Y aquí el Salmo 33 nos lo está confirmando. Dice que solamente con que Él diga algo, las cosas son hechas. Dice que con su sola palabra, no dice que con su esfuerzo, no dice que con su empeño, dice con su sola palabra. El ser humano necesita hacer más que decir. Dice también, por ejemplo, Santiago que seamos hacedores de la palabra, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre las características del hombre y las características de Dios. El hombre debe someterse a la voluntad de Dios, mientras que Dios es creador y por lo tanto su palabra también es creadora. Solamente Él habla y las cosas son hechas. Por eso aquí el salmista está admirándose y reconociendo esta virtud tan hermosa de nuestro Dios y de su palabra. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Imagínense qué tan poderosa es la palabra de Dios, que con solamente una palabra de Él, lo que conocemos, ese firmamento que conocemos como cielos, fueron hechos. Y ni siquiera está hablando solamente del cielo que podemos ver, sino de todo el cielo, de aquella parte del cielo que no conocemos. Dios es creador de todo el universo y más allá. Dios es capaz de crear cosas físicas y cosas espirituales. Recuerden cuando Dios hizo al hombre, ¿no? Y dice que todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces Dios, por el poder de su palabra, hizo los cielos. Y no solamente los cielos, sino todo el ejército por el aliento. Fíjense, está hablando todavía más impresionante. Con un solo soplo, con el puro aliento de Dios. Imagínense qué tan poderosa es la palabra de Dios. Ahora hay que comprender que eso que Él dijo, eso que salió de su boca, nos dio la oportunidad, Dios, de tenerlo escrito. Lo que tenemos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, no son cualquier letra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios hablando directamente a nuestros corazones, tan poderosa, tan creadora, que puede hacer una nueva persona en nosotros. Vamos a leer una cita más para reafirmar este concepto. Bueno, ahí en Génesis 3 dice el Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Para hablar un poquito de esto, yo creo que la mayoría conoce este texto bíblico. Nos está hablando precisamente del inicio, del origen de la creación. Eso significa Génesis, origen, principio. El origen de la creación está en Dios. Y lo primero que vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3, después de que dice que Dios creó los cielos y la tierra,
y que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vemos inmediatamente ese poder de su palabra creadora. Fíjense, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solamente lo dijo y fue hecho. O sea, ¿qué puede ser tan poderoso como para decir y se ha hecho? ¿Se acuerdan del centurión? Cuando le dice, no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará. Él sabía que la palabra de Dios es poderosa. Él reconocía la autoridad de Dios. Y por eso les insisto mucho en esto de el creador, el poderoso es Dios, no nosotros. Nosotros no decimos y se hace. Él es el que dice y se hace. Pero hoy existen ideas donde dicen, confiésalo con tu boca y será hecho. Pues no, ni que fueras Dios. Ni que fueras Dios. Como vimos en la clase de Apocalipsis, lo único tan poderoso que podemos confesar es nuestra fe en el Señor Jesucristo, la cual nos hace salvos. Pero no solamente se trata de confesarlo con mi boca. A mí me pide un requisito más. Dice que lo crea en mi corazón. Pero nuestro Señor Dios, con una sola palabra, es más, como lo leímos en Salmos, con el aliento de su boca, Él ya está creando. Y qué hermoso saber que ese aliento que Él sopló, lo tenemos al alcance de nosotros. Vamos a leer de ahí mismo en Génesis 1, me voy a brincar hasta el versículo 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Se imaginan qué hermoso que Dios dice, produzca la tierra seres vivientes? Y entonces de la nada empiezan a surgir los animales. Y si ustedes leen todo el capítulo 1, esto se repite. Él dice y las cosas son. Así es la palabra de Dios. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando acerca de la Biblia? Pues todo. Porque acuérdate que lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que Él dijo que se escribiera. Aún las historias de aquellos que creyeron en Dios, Él dijo que se escribiera. Y las historias de los que no creyeron en Dios también, Él dijo que se escribieran. Así que si Él dijo, es porque hay poder en eso. Hay poder de transformación. Hay poder de creación. Porque acuérdense que somos nuevas criaturas. Hechos según su imagen, la imagen y semejanza de Dios. Entonces es importante recalcar que cuando Dios dice, así es. Cuando Dios dice, así sucede. Como dice el versículo 24, dijo Dios y fue así. En esto podríamos resumir que la palabra de Dios es creadora y poderosa. En que Dios dice y así es, así se cumple. Y por último leamos una cita más. Salmo 19 del 1 al 4 dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, son varios temas, pero a lo que yo quiero llegar es a esto. La palabra de Dios siempre está creando cosas nuevas. No estoy diciendo que haya nueva revelación, como ya dijimos en temas anteriores, la revelación ya se dio, la profecía es una que viene en la palabra de Dios y se está cumpliendo y mucha ya se cumplió.
y no dejará de cumplirse, ¿no? Pero cuando Dios habla, Él crea. Y Dios no ha dejado de ser creador, ¿eh? Y la palabra tampoco. Obviamente la palabra de Dios no ha dejado de ser creadora. Y dice, un día emite palabra a otro día. Cuando nos está diciendo esto el Salmo, nos está diciendo que nueva es cada mañana. Cada que despertamos y hay un día nuevo, el Señor lo creó. Su palabra, con solamente el soplo de su aliento, fue creado, fue hecho. Por eso nos dice el versículo 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú te despiertas y miras el día, es su palabra obrando, creando nuevas cosas. En el día, un día dice que emite palabra al otro día. No es porque el día hable, es porque la palabra de Dios crea un día nuevo y otro día nuevo y otro día nuevo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo mismo nos está diciendo. Lo que Dios creó en ese día, en la noche se medita en sabiduría. Y está hablando de la creación, no está hablando de nosotros, sino de la creación. Y dice el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Su palabra es tan poderosa que recorre todo el mundo. No hay lugar en que la palabra de Dios no tenga alcance, porque es poderosa. No existe un país donde la palabra de Dios, al ser oída, no sea transformadora, no sea creadora, no sea poderosa. Por toda la tierra sale la voz de Dios y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que recuerda, hermana, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, esa palabra tiene el poder de crear nuevas cosas en ti. Tiene el poder de transformar, de renovar, de hacer y de deshacer. Tiene el poder la palabra de Dios para esto. Así que qué maravilloso es que tú puedas abrir tu Biblia, leerla y saber que cuando tú dispones tu corazón, el Señor está creando nuevas cosas en ti. Porque el Señor tiene el poder de hacerlo. Y su palabra tiene todo el poder, porque su palabra tiene la esencia de Dios mismo. Que Dios te bendiga, hermano.